La preparación del movimiento insurreccional, más tarde conocido como Revolución de 1934, comenzó prácticamente en el momento en que se supieron los resultados de las elecciones de 1933. A pesar de que radicalizaron, como ya hemos visto antes, pues la ideología del Partido Socialista, o se le dio, triunfó el ala más radical dentro del partido. Bueno, a pesar de que la dirección, digamos, de todo el movimiento recaía en manos de Largo Caballero, pues lo que era la organización más militar, más que militar, era conseguir armas, hacer contactos internacionales con otros movimientos, recayó en manos de Indalecio Prieto. Bueno, se va preparando esta insurrección, además de que se anunciaba en mítines, en periódicos, es decir, no era una cosa como tampoco demasiado secreta, aunque los pormenores sí, ¿vale? Hasta el punto de que el gobierno de la República descubre hasta 3 alijos de armas distintos, uno en la Casa del Pueblo de Madrid, otro en Ciudad Universitaria, otro en Cuatro Caminos, y se incautó y se impidió que desembarcase un cargamento, un barco que se llamaba Turquesa, que venía también con un cargamento enorme de armas y munición. Vamos, que el jaleo se veía venir, ¿vale? Bueno, se van trazando lo que ellos llamaban alianzas antifascistas para preparar el movimiento, ¿vale? Y una vez que está todo preparado, pues se van a poner en marcha, ¿vale? Como hemos dicho un poco antes, el objetivo era instaurar una dictadura del proletariado o una república socialista, eso se vería un poco más adelante, a través de asaltar el control del Estado mediante el uso de la violencia, siguiendo pues la doctrina marxista, ¿vale? Bueno, aquí tengo una cita de un historiador, ¿vale? Santos Juliá, que explica: los socialistas no pretendían con sus anuncios de revolución defender la legalidad republicana contra un ataque de la CEDA. Ya hemos visto que lo del ataque de la CEDA era más bien una excusa que un verdadero peligro, o al menos no significaba lo que ellos decían que era el advenimiento del fascismo. Y sigue el historiador: sino responder a una supuesta provocación con objeto de avanzar hacia el socialismo, ¿vale? Para que os hagáis una idea del tipo de revolución que se estaba gestando, esta es una de las instrucciones que una comisión que se creó para organizar todo el movimiento, presidida por Largo Caballero, y que había, además de él, 2 representantes del PSOE, 2 de la UGT y 2 de las Juventudes Socialistas, que eran pues las juventudes del partido, que se habían convertido ya, se estaban militarizando y convirtiéndose en una milicia, ¿vale? Entonces, fijaos lo que dice, y estas palabras conviene recordarlas para algo que veremos en temas venideros, ¿vale? Fijaos, dice: el triunfo de la revolución descansará en la extensión que alcance, es decir, en que la revolución ocurre en muchos sitios a la vez, y la violencia con que se produzca. Muy importante lo de la violencia y la extensión. Ya veremos que uno de los 2 factores sí que se va a cumplir sobradamente, que es el de la violencia, y otro no tanto, que es el de la extensión de este movimiento. Bueno, pues el movimiento insurreccional revolucionario está preparado. La excusa también la tienen, que es el acceso al gobierno por parte de 3 ministros de la CEDA, y vamos a ver cómo se desencadenan los hechos. El 1 de octubre de 1934, el gobierno de la Segunda República anuncia la admisión de 3 ministros de la CEDA en el gobierno. Eso ocurrió el 1 de octubre. La comisión mixta que estaba organizando la insurrección preparada para este caso ordenó que la huelga general revolucionaria comenzase a las 0 horas del 5 de octubre. Y así ocurrió. Así que el 5 de octubre, a la medianoche, comienza una insurrección generalizada en toda España. Bueno, ¿quiénes participaron en este movimiento insurreccional? Porque eso va a tener mucho que ver con lo que va a pasar después. Pues mirad, a pesar de que el movimiento estaba dirigido por el PSOE, ¿vale? Tenía varios colaboradores que había ido un poco Indalecio Prieto buscando durante el año, casi el año de preparación que habían dedicado a esto.
Por supuesto, la principal fuerza que buscaron, en la que buscaron apoyo fue los anarquistas, la CNT, que contaba con más de 1 millón de afiliados. ¿Qué pasa con la CNT? Pues que la CNT venía de una serie de oleadas revolucionarias que hicieron que todos sus miembros estuviesen pues muy agotados, en la cárcel muchos, dirigentes, y bueno, digamos que la CNT no estaba en ese momento muy fuerte, porque estaba agotada de las oleadas revolucionarias que había hecho anteriormente, con lo que la CNT se va a abstener de participar en esta sublevación, excepto en Asturias, ¿vale? En Asturias ya veremos un poco después que va a ser diferente. En Asturias todas las fuerzas de izquierda se van a unir, cosa que no ocurrió en el resto del territorio, ¿vale? Así que la CNT se va a abstener en general, menos en Asturias. Por otro lado, los nacionalistas, que eran otra corriente política que tenía serios problemas con el gobierno de la CEDA, pues los vascos, que ya sabéis que el nacionalismo vasco todavía es únicamente de vertiente conservadora y muy católica, pues va a preferir los riesgos que conllevaba un gobierno de la CEDA que el advenimiento de una república socialista. Con lo cual, el PNV va a indicar a sus miembros, a sus militantes, que no participen en la sublevación y que obedezcan a las autoridades republicanas. No así los republicanos catalanes, ¿vale? Que al mando de Lluís Companys, que por este entonces es el dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, ya que el anterior dirigente, Francesc Macià, había fallecido. ¿De acuerdo? Bueno, pues los nacionalistas catalanes sí van a participar tanto en la planificación como en la ejecución de esta insurrección. Bueno, vamos a ver qué pasa en los distintos lugares en donde se promulga este movimiento revolucionario. Bueno, pues fijaos, excepto en Cataluña y en Asturias, que lo vamos a ver un poco más en detalle, en el resto de ciudades, y la más importante era Madrid, que era uno de los 3 puntos que el movimiento revolucionario quería utilizar como de puntas de lanza, que era Asturias, Cataluña y Madrid, ¿vale? Pues en Madrid fracasó, como en el resto de lugares de España, porque la CNT no cooperó, porque el campesino estaba agotada y porque, y esto es lo más importante, que va a ser la diferencia en el siguiente golpe de Estado que va a desembocar en la guerra civil, ocurrió que el ejército, por mucho que Indalecio Prieto tenía contactos e intentó poner a muchos oficiales de la parte de la sublevación, el ejército en su grandísima mayoría obedeció al poder civil. El ejército se mantuvo fiel a la Segunda República. Y eso va a ser algo absolutamente determinante para que este movimiento triunfase o no triunfase, ¿vale? Ya veremos cómo, spoiler alert, cuando en el 36 el ejército no va a mantenerse fiel al poder civil y una parte del ejército se va a poner del lado sublevado, pues va a acabar habiendo pues una guerra. Bueno, el ejército se va a obedecer al poder civil, no se va a poner del lado de los revolucionarios, excepto individuos, ¿vale? Pero el ejército como cuerpo no se va a adherir al movimiento revolucionario, y en casi todos los focos de revolución, pues esta misma va a fracasar. No así en Cataluña y en Asturias. Vamos a ver lo que pasa en Cataluña. Barcelona, 6 de octubre. Lluís Companys, nuevo presidente de la Generalitat, rompe con el gobierno central y proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. La insurrección catalana, que no cuenta con el respaldo de los anarquistas, es aplastada después de 10 horas de lucha por el ejército. Se producen 46 muertos. El gobierno republicano suspende temporalmente el estatuto y encarcela a su presidente. Bien, pues como habéis visto en este pequeño vídeo, en Cataluña, Lluís Companys, presidente de la Generalitat en ese momento, ¿vale?, va a hacer algo que parece casi una especie de pulsión interna que tienen los líderes nacionalistas catalanes en estos momentos de la historia, que es proclamar la República Catalana en el Estado Federal Español. Lo mismo que ocurrió en el año 31, si recordáis, ¿vale? Pues a la mínima, pues que hay un poco de caos, pues toma ya República Catalana en el Estado Federal, ¿vale?
queridos españoles, sois todos federales y nosotros somos una república. Bueno, ¿qué pasa? Que en Cataluña los dirigentes nacionalistas han convertido la revuelta en una causa políticamente distinta de lo que era en esencia esa revuelta, porque esa revuelta no era para proclamar ninguna república independiente de nada, ¿vale? Con lo que va a ocurrir en Cataluña es que gran parte de los obreros, cuando ven el cariz que está tomando la revolución, que va hacia la satisfacción de reivindicaciones nacionalistas, pues van a bajarse del carro y van a dejar de apoyar esta lucha, ¿vale? Y con bastante facilidad, ¿vale?, va a ser suprimida este brote revolucionario en Cataluña, ¿vale? En cuanto el ejército interviene a manos del general Godet, que es ¿vale?, que era uno de los que había, bueno, actuado en la represión de la huelga general de 1917, ¿vale? Un militar muy prestigioso en ese momento, pues este es el que va a intervenir en Barcelona y va a acabar con la insurrección, con el coste de 46 muertos y más o menos 3.500 detenidos, entre ellos, como habéis visto en el vídeo, los políticos dirigentes de la Generalitat de Cataluña. Aquí veis a Lluís Companys, ¿vale? El número 2 escapó de Barcelona, se fue a Francia, ¿vale? Pero bueno, la mayoría de la plana de la Generalitat pues que acabaron encarcelados. Bueno, esto es lo que ocurrió en Barcelona, que como os he dicho, pues se acabó, es el segundo lugar después de Asturias donde la cosa se pone un poco seria y donde hay problemas y tiene que intervenir el ejército. En el resto del territorio las fuerzas policiales consiguieron acabar con el movimiento, ¿vale? Pero en Cataluña pues tuvo que intervenir el ejército. El otro lugar donde las cosas son mucho más serias es en Asturias, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasó en Asturias, donde la cosa se convirtió en casi una guerra. Asturias, 5 de octubre de 1934. La insurrección obrera que los socialistas han estado preparando se pone en marcha en la cuenca minera. La víspera, el jefe de gobierno había anunciado la entrada en el gabinete de 3 ministros de la seda. ¡No disparéis, hermanos! ¡No disparéis! ¡Viva la revolución! ¡Abajo el capitalismo! ¡Soldados, no disparen! Los revolucionarios asturianos asaltan los cuarteles de la Guardia Civil, del Ejército y de las fábricas de armas. Después de hacerse con la cuenca minera, toman Oviedo. Asturias es el único lugar donde las izquierdas, incluidos los anarquistas y los comunistas, se han unido para una sublevación que allí de momento ha triunfado. Bueno, como ha adelantado este fragmento de vídeo que hemos visto, pues en Asturias la situación va a ser diferente del resto de territorio español, ¿vale? Por varias razones. Primero, porque en Asturias todas las fuerzas obreras cooperaron entre sí, ¿vale? El PSOE era quien dirigía el movimiento y la UGT, pero la CNT colaboró al 100% en Asturias, que estaba súper extendida entre los mineros asturianos. Ya sabéis que era el gran foco de minería de España, ¿vale? El norte de León y Asturias, Palencia también, ¿vale? Pero sobre todo Asturias. Y también el Partido Comunista, que, insisto siempre que lo digo, de momento era un partido muy minoritario, que era el partido pues marxista de corte prosoviético. Bueno, ¿qué es lo que tiene de diferente Asturias respecto al resto de sitios, aparte de esto que os he dicho? Pues que los protagonistas fueron los mineros. Y los mineros sabían manejar y tenían acceso a explosivos. Y eso va a ser una cosa que va a ser muy determinante en lo que va a pasar, ¿vale? Los mineros se van a sublevar y van a hacerse con el control en muchísimas zonas de Asturias, ¿vale? Llegando incluso a dominar la capital de Asturias. Oviedo cae bajo el control de los revolucionarios mineros. Es decir,
ha triunfado la revolución en Asturias. En Asturias la revolución ha triunfado. ¿Qué es lo que van a hacer los revolucionarios cuando toman el control de la ciudad y de la zona? Pues van a tomar edificios oficiales, ¿vale? Si uno ve, por ejemplo, cómo en octubre de 1917 los bolcheviques tomaron el control de San Petersburgo, es una cosa similar a esto, ¿vale? Bueno, en muchos puntos, no en todos, ¿vale? Pues toman edificios oficiales, toman los centros de comunicación, ¿vale? Telégrafos, imprentas, estaciones de autobús, yo qué sé, todo lo que implicaba comunicaciones, pues es tomado, asaltan cuarteles para quedarse con las armas, a pesar de que ya tenían armas que se habían ido preparando durante todo el año, ¿vale? Y aparte de esto comienza una cosa que luego, durante la Guerra Civil, va a ser también un sello de la casa, que es acciones propias de la lucha de clases. ¿Qué es la lucha de clases? Pues la lucha de clases, si habéis estudiado los apuntes del marxismo que tenéis ahí colgados, ¿vale? Pues se trata de esta idea en la cual las clases sociales luchan entre sí, sobre todo porque hay una clase que oprime, otra, que es opresora, otra clase que está oprimida, porque unos tienen los medios de producción y los otros solo tienen su fuerza de trabajo, y como entre estas dos clases hay una fricción, ¿vale? Mediante la cual los de arriba intentan mantener esa posición privilegiada por la cual oprimen a los de abajo y los de abajo intentan invertir la situación, ¿vale? Entonces, según la doctrina marxista, esta lucha de clases debe acelerarse a través del uso de la violencia, ¿vale? Al menos esto es la forma en que muchos interpretaron esto, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver cómo se queman multitud de edificios y cómo hay un ataque salvaje hacia todo elemento religioso y clerical, ¿vale? Van a asesinarse, y asesinarse es que los matan, no que caen en combates, 34 religiosos, ¿vale? Se van a quemar un montón de edificios y se van a realizar acciones violentas contra, pues, dueños de empresas, clases sociales altas, es decir, se está aplicando una vez que se ha tomado el control de la zona, pues la lucha de clases, que es otra de los elementos o fases de una revolución marxista cuyo objetivo es la dictadura del proletariado, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que está pasando en Asturias, los sucesos son muy graves y el gobierno ha perdido absolutamente el control de esta zona. De manera que acaba declarando directamente el estado de guerra en la zona y envía al general Franco, ¿vale? Que era pues quizás el general más prestigioso en este momento en el ejército español y del cual además se conocía que tenía muy pocas simpatías por las izquierdas y por los movimientos obreros o revolucionarios o que cuestionasen el régimen. El régimen no, perdón, que cuestionasen el orden, ¿vale? Y ya había actuado en otras ocasiones y le van a enviar al mando de la Legión extranjera y los regulares. Y le van a enviar al mando de la Legión y los regulares. Los regulares eran soldados del ejército español que eran magrebíes, que eran marroquíes, ¿ok? Bueno. Lo que va a ocurrir en Asturias es una auténtica situación de guerra, ¿vale? Y tras 15 días de lucha y asedio que van a incluir bombardeos y tácticas militares de guerra, ¿vale? Se va a poner fin a esta situación, ¿vale? Cuyo saldo va a ser, pues, terrible. El gobierno de la República declara el estado de guerra y encarga al general Franco la dirección de las operaciones contra los sublevados. Los enfrentamientos duran casi 2 semanas y son de una extrema brutalidad. Alcanzan la dimensión de una guerra civil. El ejército acaba por sofocar la Revolución de Octubre, que deja tras de sí un balance trágico. 1000 muertos y más de 2000 heridos entre los sublevados. 300 muertos y 800 heridos entre las fuerzas del orden. Cerca de 30.000 personas son encarceladas, entre ellas los dirigentes del PSOE y la UGT.
La represión que sigue a la derrota de los revolucionarios encona aún más los ánimos. La Revolución de Asturias es el preludio de la Guerra Civil Española. Se calcula que cerca de 2.000 personas, entre 1.500 y 2.000, depende del autor, hay algunos que hablan hasta 4.000, otros que hablan de 1.000, yo creo que más o menos un término medio, 1.500, 2.000 personas muertas, ¿vale? Y unos 30.000 detenidos, ¿vale? Además de esto, después de controlar la situación, se va a producir una represión muy violenta que va a ser utilizada políticamente por los detractores del gobierno radical republicano. No estoy diciendo ni mucho menos que fuese falsa, la represión fue extremadamente violenta y en muchos casos pues totalmente injustificada, ¿vale? Y ya estamos viendo aquí algunas cosas que luego van a aparecer con mucha fuerza en la guerra civil, que es los excesos contra población civil por parte de unos y la respuesta de una represión violenta e injustificada por parte de los otros, ¿vale? Esto ya se ve claramente en la Revolución de 1934 y también lo veremos en la guerra civil de manera ya pues salvaje. Bueno, haciendo un balance general de todo esto, pues esta revolución se salda, como ya he dicho, con más de 1.500 muertos seguro, cerca de 2.000, más de 30.000 detenidos, políticos detenidos, otros políticos fugados, algunos se fueron a Francia, Indalecio Prieto huyó a Bélgica, ¿vale? Aparte de esto, queda demostrado que el PSOE, por mucho que lo intentase, de momento no tenía fuerza para tumbar al Estado. Y esta situación de guerra que ha ocurrido, no es una guerra, pero sí que es una situación de guerra, ¿vale? Pues va a disparar el clima de violencia que hay en España, la radicalización de la política y las posturas que se van a polarizar de manera muy radical. La sociedad va a empezar a polarizarse en un extremo o en otro, ¿vale? Y aunque hay algún autor por ahí que quiere decir, yo no estoy en absoluto de acuerdo, que esto es el primer episodio de la guerra civil, lo que sí que afirmo es que es una antesala, por así decirlo, clara de la guerra civil. Bien, vamos a intentar hacer un resumen de todo lo que hemos contado en el vídeo de manera rápida y sencilla. Bueno, en 1934 la CEDA, a pesar de haber ganado las elecciones, no estaba en el gobierno, ¿vale? Pues exige entrar en el gobierno. El PSOE, que ya desde bastante antes había preparado una insurrección armada contra el propio gobierno de la República, no exclusivamente contra la CEDA, sino para superar la República y llegar a establecer una República socialista, ¿vale? Identifica el acceso de la CEDA al gobierno con el advenimiento del fascismo a España y decide desencadenar esa revolución con la cual había amenazado y que llevaba preparando casi un año. Esto ocurre en octubre de 1934, cuando 3 ministros de la CEDA acceden al gobierno de la Segunda República Española. Bueno, el objetivo de esta insurrección armada es establecer la dictadura del proletariado o una república socialista. A través de la violencia, tomar el control del Estado para llegar a ese fin. Es decir, no se trata de defender la república, sino superarla. En la mayoría del territorio no va a tener mucho éxito la sublevación, exceptuando 2 zonas, 2 regiones. Una es Cataluña. En Cataluña, Lluís Companys, presidente de la Generalitat, va a proclamar la República Catalana dentro del Estado Federal Español. Esto va a hacer que parte de los obreros identifiquen ese giro de objetivos respecto a la revolución, porque ya no son objetivos obreristas o socialistas, sino que son objetivos nacionalistas, y muchos van a bajar del carro
Sumado esto a la no cooperación de la CNT y los anarquistas, pues tenemos que la intervención del ejército va a acabar sin muchas dificultades con la insurrección en Cataluña, con un balance de 46 muertos y unos 3.500 detenidos. Al final veremos qué pasa con los políticos. En Asturias es donde las cosas se ponen más difíciles. Allí tanto la CNT como el Partido Comunista va a cooperar con la insurrección y además de esto la insurrección va a pivotar en el colectivo de los mineros que tenían el conocimiento sobre el uso de explosivos, además estaban muy fuertes porque no habían participado en las olas insurreccionales anteriores anarquistas que había ocurrido en España, con lo cual pues están, digamos, muy frescos para esta revolución. Estos mineros van a hacerse con toda la cuenca minera y además van a llegar a tomar el control en la ciudad de Oviedo. Allí, aparte de utilizar Oviedo como un objetivo táctico que consiguen, van a aplicar algo que luego veremos ampliamente desarrollado como un rasgo característico de la guerra civil española que vendrá un poquito después, que es que se van a aplicar pues medidas propias de la lucha de clases, que es pues la supresión de la clase enemiga. Se van a asesinar a 34 sacerdotes o clérigos, se van a quemar edificios religiosos, también edificios públicos, incluida la catedral, que va a ser dinamitada por los revolucionarios. La situación es muy complicada hasta el punto que el gobierno de la República declara estado de guerra en Asturias y envía al general Franco al mando de la región, de la Legión, y los regulares, que son soldados contratados por el ejército pero de origen extranjero, marroquí en concreto, y después de 15 días de lucha, una situación de prácticamente una situación de guerra, pues van a poner fin a la revolución, que le va a seguir una violenta represión. Otro de los rasgos característicos de la futura guerra civil, que es los excesos de uno son castigados de una manera igualmente impune, irracional e injusta por los que llegan a acabar con esos excesos. Bueno, pues esto ya lo vemos en la revolución de Asturias del año 34. En el resto de las ciudades, como hemos dicho un poquito antes, pues va a ser un absoluto fracaso debido a que la CNT no cooperó. Los campesinos y los anarquistas en general estaban agotados por las 3 oleadas que ya habían insurreccionales que ya habían ocasionado a la Segunda República. Los nacionalistas vascos, que todavía solo existe una vertiente conservadora y católica, pues van a advertir a sus seguidores que no secunden la insurrección y que obedezcan a las autoridades republicanas. La clave para entender por qué no tuvo apenas éxito esta insurrección es que el ejército va a mantenerse obediente al poder civil republicano. En esta ocasión, los militares no van a querer tumbar la república, quizás porque la república estaba virando hacia la derecha, y el hecho de que el ejército permanezca fiel al poder civil va a acabar con las posibilidades de éxito de la insurrección. Balance general: más de 1.500 muertos, algunos hablan de 4.000 muertos, no se puede saber, es muy difícil debido a la fuerte censura que tenía las comunicaciones y la prensa en estos momentos. Más de 30.000 detenidos, las consecuencias políticas van a ser enormes, muchos políticos detenidos, incluido el presidente de la Generalitat o el exministro de Trabajo Largo Caballero, ¿vale? Otros políticos fugados, algunos a Francia, otros a Bélgica, como Indalecio Prieto, ¿vale? Y quedó demostrado de manera clara que el PSOE, aparte de, por mucho que quisiese, no tenía la fuerza suficiente para tumbar al Estado y hacerse con el poder. El PSOE toma nota de esto para el futuro. Sin duda, la revolución del año 34 va a disparar el clima de violencia política que hay en España, de violencia física también. La política se va a radicalizar muchísimo y la sociedad se va a polarizar en dos extremos irreconciliables entre sí. Y por supuesto todo esto nos indica que esto es una clara antesala de la guerra civil. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que no os haya aburrido en exceso. Nos vemos en el siguiente, hasta luego.
Venga, ¿qué tenéis que decirle a los muchachos? Victoria. Suscribos al canal ya. Poner eso.